Bien, muy buenas noches, queridos participantes. Vamos a dar inicio a nuestro curso programado para el día de hoy, Plan de Riego. En esta oportunidad vamos a podernos introducir a las modalidades de distribución existentes en los diferentes sistemas de riego y en base a ello nosotros poder identificar a cuál de ellas se adecúan nuestros sistemas de riego. El proyecto en el cual nosotros estamos mejorando, el proyecto que estamos sugiriendo implementar, el proyecto en el cual nosotros estamos haciendo como acompañantes o asistentes técnicos o siendo también supervisores. En tal sentido, es muy importante nosotros conocer los diferentes tipos de distribución que existen en los diferentes sistemas de riego, considerando las características de la temporalidad y los años de antigüedad que tienen cada uno de estos sistemas de riego. En tal sentido, en los materiales que se encuentran ya en la plataforma virtual, podrán ustedes ver que tenemos ya componentes que nos van a poder permitir ir estructurando nuestro plan de riego, para lo cual tenemos de manera inicial poder nosotros contar con un software que nos permita hacer el diseño de esquemas del sistema de riego. Si nosotros no tenemos bien definido nuestro esquema de riego, no vamos a poder identificar los cuellos de botella y más aún plantear estrategias de distribución, ya que es muy importante conocer todas las características de mi sistema de riego y poderlos esquematizar en un plano, en un mapa determinado. Este plano o este mapa me va a poder a mí aplicar estrategias que me permitan identificar en qué lugares debo de priorizar los tiempos de riego mayores y también los tiempos de riego menores, considerando el tipo de suelo, los cultivos que se están sembrando, las características de los canales, si son tramos de canales abiertos, canales cerrados, si tenemos tuberías de aducción, si tenemos un sistema de sifonamiento, si tenemos puentes canales. Todas estas características a mí me tienen que poder permitir analizar en qué sector o en qué lugar de mi sistema de riego yo debo de enfocarme para poder liberar y desestresar la congestión que pueda existir en su momento. Posteriormente a ello, nosotros también ya vamos a ir identificando en base a los cultivos que los productores han seleccionado que se va a implementar o a los cultivos que estoy proponiendo que vamos a implementar en el nuevo sistema de riego en base a un estudio o en los cultivos que nosotros vamos a hacer seguimiento en el sistema de riego en una fase de asistencia técnica o en un planteamiento de cultivos en la fase de acompañamiento. Para ello vamos a utilizar la herramienta que es recomendada por las por las nuevas guías de elaboración de proyectos, que es el ABRO, el Área Bajo Riego Óptimo, en la cual nosotros utilizaremos este software, introduciremos las características geográficas de nuestro sistema de riego, introduciremos las características climatológicas de nuestro sistema de riego, las características del sistema de riego referente al caudal de la fuente de agua. Posteriormente debemos de incorporar e introducir los cultivos que vamos a plantear. Posteriormente a ello, nosotros vamos a proceder a ver ya lo que son las diferentes modalidades de distribución. A los participantes que ya han cursado estas temáticas con nosotros en los cursos anteriores, ya se les va a ser más familiar y conocido poder adentrar un poco más y profundizar sus conocimientos a lo que son las modalidades de distribución, ya sean en sistemas de riego tecnificado o en sistemas de riego por inundación. ¿Qué es lo que debemos de conocer nosotros? Una vez establecido nuestro sistema de riego, identificado las características del sistema de riego, conocemos el esquema del sistema de riego,
conozco ya las características de qué cultivos voy a implementar, conozco también ya las características climatológicas, conozco las características eh, de la fuente de agua, los volúmenes de agua y la superficie que voy a poder llegar. Y en función a esos conocimientos o esos datos ya que tengo establecidos, yo debo de empezar ya a conocer lo que son las modalidades de distribución en los diferentes sistemas de riego. Anteriormente, los modelos, las formas, los tipos de distribución se han ido implementando ya hace años, décadas y siglos atrás. Siempre en el marco del uso también eficiente del agua y también siempre en el marco de una armonía del recurso hídrico entre los diferentes actores. Tenemos personas o usuarios que van haciendo el uso eficiente o el uso de estas fuentes de agua en base a usos y costumbres que van desarrollados desde lo que es todo un análisis de la cuenca. Si yo no parto mi distribución o los volúmenes con la que cuento la distribución desde un análisis de la cuenca, yo voy a caer en un error grande, ya que nosotros debemos hacer una conceptualización general de las características de la cuenca. ¿Cuántos sistemas de riego están en nuestra cuenca? ¿Cuántas fuentes de agua tenemos en nuestra cuenca? Y en base a ello nosotros aterrizar y ir a nuestra fuente de agua específicamente. Si todos dependemos de un río principal, es muy importante entonces conocer el caudal total que me da la oferta de ese sistema de riego, de esa fuente de agua. Y en base a ello, ir determinando los números de sistemas de riego que se encuentran en mi cuenca, las unidades de riego, y en función a ello, empezar ya a poder determinar qué volúmenes de agua cuento yo. Más aún, no solamente en la cuenca existen un río principal como fuente de agua, tenemos vertientes, tenemos también embalses o reservorios naturales en una cuenca, en función al tipo de cuenca en la que estemos, en el departamento, en una ubicación geográfica en la que nos encontremos. En tal sentido, posterior a este análisis, debo ver cómo se distribuye esta agua, este volumen de agua en toda mi microcuenca, porque ya existen establecidos los turnos, los volúmenes y los caudales que debe de utilizar cada sistema de riego. Anteriormente, aguas abajo, no teníamos mucho problema en poder solicitar a aguas arriba que nos puedan ceder un poco de volumen, porque teníamos o existía mayor cantidad de volumen hace gestiones atrás. Pero con el cambio climático, con la reducción de la precipitación, con la estacionalización de la precipitación en meses determinados, lo que debería de llover en todo un periodo llueve solamente en 2 meses o en un mes, ha ocasionado que exista ya una reducción de la fuente de agua. En tal sentido, ya aguas arriba ya existe ese celo de poder ceder más volúmenes de agua a ríos abajo, y los conflictos sociales se presentan en ese sentido. Para lo cual yo debo de analizar todo este contexto para poder plantear mi plan de riego, porque si no conozco la realidad de la cuenca o la microcuenca, yo estoy siendo una isla muy aparte para poder plantear mi plan de riego. Porque va a haber momentos en la cual van a reducirse los volúmenes y yo voy a hacer un plan de riego con un volumen determinado. Pero sin embargo, en la realidad, ese volumen ya no se va a considerar porque ha habido reducción de volúmenes aguas arriba. Para lo cual siempre es recomendable trabajar de manera más óptima con los volúmenes mínimos para el plan de riego. Si yo trabajo con un plan de riego con la oferta de agua de volúmenes óptimos, estoy estrangulando a mi sistema de riego. Porque al momento de hacer la distribución y los turnos de riego, cuando reduzcan los volúmenes, ahí vamos a tener serios problemas. En tal sentido, como les indicaba, el tema de la distribución de las fuentes de agua, perdón, el tema de la distribución de los volúmenes de agua en una determinada zona ya viene desde muchos años atrás. Desde la época de la colonia, desde los tiempos de los virreinatos, donde la fuente de agua era lo más importante
para los patrones en su momento. Era el elemento más importante que les permitía poder tener mayor producción y a partir de esta producción empezar a abastecer a los centros mineros. Los valles de Cochabamba, más que todo, han sido eje principal para poder abastecer a los diferentes centros mineros que en su momento existía una abundante producción en el departamento de Oruro, en el departamento de Potosí, parte del departamento de La Paz, donde la minería estaba en su pleno auge y alimentar a ese sector se recurría de los valles mesotérmicos para poder hacer ese abastecimiento. En tal sentido, estas zonas ahora que se han convertido en ciudades intermedias, hablamos de Quillacollo, Sipe, Parotani, Colcapirua, han ido reduciendo sus superficies de agua. Pero ¿qué es lo que ha pasado? A medida que han ido ya haciendo transformaciones, las divisiones de los terrenos, también se han ido otorgando los mismos terrenos a terratenientes con los mismos derechos de los volúmenes de agua. Es que desde ahí ya vienen ya los derechos adquiridos por parte de los terratenientes. Posterior a los terratenientes llegó la reforma agraria y la reforma agraria replanteó la distribución de la tierra. Y con la distribución de la tierra, que la tierra es para quien la trabaja, esta ha sido ya también fraccionada, es decir, aquellos terrenos que estaban con sistemas de riego también han sido otorgados con ese mismo derecho. En tal sentido, estos derechos han sido adquiridos ya desde generaciones pasadas, donde ha habido migración del altiplano a los valles para poder ir a trabajar como peones. Pero posteriormente a que llegó ya la reforma agraria, muchas de estas personas que migraron del altiplano a los valles se quedaron ya con esas tierras y con esos derechos adquiridos desde ya de los terratenientes o mal llamados patrones. He aquí esta historia que nosotros debemos de conocerla. Tenemos un caso ejemplo, el sistema de riego en el municipio de Vinto, en la cual, el sistema de riego de Combuyo, en la cual allí tenemos un sistema de riego que está funcionando hace más de 50 años. Ahí ya se tienen derechos adquiridos desde el momento, desde que ha habido la reforma agraria y mucho antes ya. En los documentos que les he compartido se muestra o se relata toda esta recorrido y baraje que tiene la tradición de nuestros sistemas de riego. Si yo no conozco esta historia, si no conozco estas características, no me voy a poder adentrar y adecuar a cómo funciona mi sistema de riego. No voy a poder plantear estrategias de distribución. En tal sentido, ahí tenemos también ya las características de las zonas de producción de los valles de Cochabamba hace años atrás, donde estas zonas abastecían a nivel nacional, aún lo siguen abasteciendo, pero en menores volúmenes de producción, pero acá se siguen manteniendo en algunos sectores estos derechos adquiridos hace generaciones atrás. Todo este contexto que yo les he explicado, que les he ido detallando, me tienen que permitir a mí tener ya más cobertura y un criterio más amplio para poder plantear nuevas estrategias. Desde acá ya se vienen usando las frecuencias de riego de los 15 días, 16 días, de los 21 días, ¿no? Y nosotros ya estamos empezando a reducir las frecuencias con nuevas tecnologías, con lo que son los sistemas de riego tecnificado, reduciendo de 14 días a 7 días, de 21 días a 14 días o 7 días. Si no conozco, reitero nuevamente, estimados participantes, todas estas características, yo no voy a poder plantear un plan de riego. Y el plan de riego tiene como base establecido lo que es las modalidades de distribución. Es algo que está enlazado. Bien, como yo les iba mencionando, tenemos bastante información de las llamadas mitas en el documento que les habíamos compartido de aguas y acequias. En este documento se muestra toda esta historia, las características de los diferentes sistemas de riego. Muchas de las formas de distribución, estimados participantes, no han sido inventados por los técnicos, no han sido creados por los técnicos.
ha sido una recopilación y ha sido también ya el aporte, la transformación de números, porque allá se hablaba de cuartillas, no se hablaba de horas, no se hablaba de caudales, no se hablaba de tiempos de riego, tenían otros tipos de medida. Pero ya con la incorporación técnica de profesionales y con la indagación y la investigación, hemos podido ya deducir estas frecuencias, estos tiempos de riego, estas unidades que ellos usaban, las brazadas, las cuartillas, en base a lo que es el tiempo, a los derechos. Ahora ya conocemos y podemos transformar los caudales que tiene una fuente de agua y decir cuál es el tiempo de riego, cuál es la frecuencia de riego más recomendada. Como les mencionaba, en el tema de las mitas, es algo que ha nacido ya desde la época de la colonia. Posteriormente, hasta ahora, se siguen manteniendo esos derechos. Generalmente, las mitas, como les indicaba anteriormente, inician ya a partir del mes de julio y el mes de agosto, donde empiezan los turnos de riego. Y solo pueden llegar los mitayos, los que tienen su turno de riego ya adquirido, y nadie más lo puede llegar. No pueden llegar nuevas personas que han ingresado al sistema de riego. Ellos llegan el derecho que tienen en las épocas de lluvia, a partir del mes de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta el mes de julio. En base a este contexto, nosotros debemos de ver ya las modalidades de distribución, ver las asignaciones, ver los criterios y parámetros básicos para lo que son las distribuciones, ver las modalidades de entrega que tenemos. A lo que se refiere la asignación son las unidades de gestión. Estas pueden ser en función de lo que son las cuencas, las microcuencas. Y en base a ello hay que ver lo que son el tema de los niveles de distribución que tenemos. Aguas arriba, aguas abajo. Las unidades de riego. En un sistema de riego, una fuente de agua, en un río principal pueden haber 15, 20 unidades de riego. En una comunidad misma puede existir 4, 5, 6 unidades de riego. Vamos a ver un ejemplo claro de este tipo de distribución. Las unidades de riego pueden caracterizarse en función a cómo están organizados. Siempre existe una entidad o una persona que va haciendo seguimiento a esta distribución. ¿Por qué voy nuevamente explicando estas características? Porque es importante volver a conocer el tema de la distribución. Esto nosotros lo están viendo también de manera paralela en el curso de modalidades de distribución, que les permite poder ampliar más ya sus conocimientos referente a cómo plantear un plan de riego. Existen sistemas de riego en bloques, o lo que también se llaman por hilos, ¿sí? En este sentido tenemos diferentes bloques que se van a regar de manera continua o discontinua, en función también al tipo de usuario que tenemos en los diferentes sistemas de riego. Y en cada unidad de riego podemos tener diferentes bloques. Debemos de conocer nosotros, como les mencionaba, qué tipo de prácticas de riego parcelario realizan nuestros regantes. Debemos de hacer un seguimiento continuo de cómo se están distribuyendo ellos los volúmenes de agua. Hacer el recorrido, hacer el kaki, como dicen, debemos recorrer el camino del agua y ver sector por sector, zona por zona, cómo se va distribuyendo. Eso me demorará todo un periodo de turno de riego, que puede ser una semana en función al tiempo de riego, a las frecuencias de riego que tiene el sistema de riego donde estoy incorporando, donde estoy ingresando. Si es un sistema de riego antiguo, puede tener una frecuencia de riegos de 21 días o de 14 días. En tal sentido, si tiene una frecuencia de riego de 14 días, yo debo hacer el seguimiento los 14 días. No puedo ingresar directamente a decir, ya vamos a distribuirnos de esta manera y de esta otra manera. Nosotros debemos de hacer el recorrido los 14 días. Ahora, si su frecuencia de riego es cada 21 días, debo yo recorrer los 21 días inicialmente. Y posteriormente a ellos recién
plantear mis nuevas modalidades y mi plan de riego. Los parámetros básicos que debemos de considerar son el caudal de entrega. Tenemos que ver un caudal mínimo de conducción y un caudal por usuario. ¿A qué me refiero con esto? El caudal mínimo de conducción va relacionado generalmente a qué volumen debe de conducirse por el canal o por la tubería, en base al diseño que está establecido. Y el caudal por usuario se refiere a qué volumen voy a yo otorgar a cada usuario, un volumen que el usuario pueda administrarlo, pueda manejarlo y no pueda ocurrir el desperdicio del agua por escurrimiento superficial o por ser un caudal muy elevado, la persona o el regante no ha podido manejarlo y se ha echado a perder bastantes volúmenes de agua. Posterior a eso debo de conocer las frecuencias de entrega, cada cuánto voy a entregar, cada 7 días, cada 14 días, cada 21 días. ¿Qué tiempo le voy a otorgar de riego? ¿Le voy a otorgar 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, en función al volumen que tengo y al tipo de suelo? Posteriormente debo saber también las épocas de riego, porque no es lo mismo las épocas de riego cuando todos entran en turno, ¿sí? Y es muy diferente las épocas de riego cuando hay una libre demanda. Entonces, cuando existe una libre demanda, no existe ya volúmenes asignados. Cuando ya se ingresa en tiempo de riego, los volúmenes van reduciendo y ya se va ya distribuyendo los volúmenes específicos de agua. Serán 10 litros, 15 litros, 20 litros, 50 litros en función a la oferta de mi fuente de agua. En algunos sectores se habla del cupo de productivo, es decir, a la cantidad de producción que yo voy a poder adquirir. Y en función a ello se me otorga mi volumen de agua. Posterior a todo ello, nosotros debemos de conocer qué tipo de flujo voy a utilizar. ¿Qué tipo de distribución? ¿Va a ser un monoflujo? ¿Va a ser un multiflujo? Si va a ser monoflujo, ¿será continuo o será discontinuo? Y si va a ser multiflujo, ¿también será continuo o será discontinuo? Estos parámetros yo debo de considerar para poder implementar mi plan de riego que responde a la modalidad de distribución. Entonces yo acá ya podré saber que existe una oferta de 80 litros, el canal va a conducir 50 litros, el caudal por usuario va a ser 5 litros, yo le voy a entregar al usuario cada 7 días, él va a regar 4 horas y le voy a dar en época de riego, le voy a dar los 5 litros y cuando sea a demanda libre, él va a regar con el volumen que se tenga de oferta. Y si es en función de su producción, yo le voy a otorgar volúmenes ya más aproximados al volumen de producción que tenga. Y en función a ello le entregaré ya si va a ser de manera continua, discontinua y un monoflujo o multiflujo. Con estas características yo entro ya en materia de poder hacer mi plan de distribución y por ende mi plan de riego. Referente a la temporalidad, como les mencionaba, en nuestro calendario agrícola que empieza a partir de julio, agosto, tenemos épocas secas, tenemos épocas lluviosas y nosotros debemos saber cómo actuar en estos momentos. Cuando tenemos una fuente de agua de un río, tenemos dos tipos de riego. Tenemos también dos tipos de usuarios. Hay gente que riega solamente en las épocas de lluvia y hay gente que riega solamente cuando ya, en base a su derecho, a partir de que el agua empieza ya a disminuir, los volúmenes empiezan a disminuir. Como les mencionaba, en Combuyo, ellos llegan todos desde el diciembre y terminan todos en julio. Y los que tienen mita empiezan en agosto. Dos formas y dos tipos de riego. Hay 45 mitayos, los que tienen mitas en Combuyo, y son más de 314 usuarios. Es decir, en las épocas de lluvia llegan 314 usuarios. Ahí llega a la hora que le tocó.
Puede llegar a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4, así respectivamente, al mediodía, en la tarde. Tienen que estar ellos esperando a la hora que les va a llegar. Sin embargo, las personas que tienen ya mitas en agosto, ellos ya tienen sus tiempos establecidos y muchos de ellos también tienen sus reservorios para poder almacenar los volúmenes de agua asignados. Hay tiempos de riego de 5 minutos en el sistema de riego de Combuyo. Y para los que son de Cochabamba pueden ir allá y verificar que existe esto. Existen tiempos de riego de 1 hora, 45 minutos, media hora. Y los volúmenes son de 45 a 70 litros. Imagínense qué puede hacer una persona en 5 minutos con un volumen de 70 litros. En tal sentido, esas personas prefieren almacenar ese tiempo el agua o otorgar a otros, alquilar ese tiempo de riego. Bien, vamos acá a ver lo que es el sistema, la distribución continua y lo que es el monoflujo. Es decir, que se tiene una sola fuente de agua y solo una unidad de riego. De manera continua yo voy a empezar a otorgar el agua, ¿sí? Y el flujo va a ser continuo, va a ser uno solo. No lo estamos distribuyendo, no lo estamos dividiendo. La otra modalidad es la discontinua y monoflujo. Es decir, que existen 2 unidades de riego o 3 o 4 o 5 unidades de riego. Y tengo una fuente de agua. En tal sentido, discontinua, ¿por qué? Voy a otorgar los 40 litros que están saliendo de esta fuente de agua y lo voy a dar por turno de riego por 5 días a la unidad de riego número 1. Posteriormente terminan los 5 días de riego, esta unidad de riego número 1, lo voy a pasar otra vuelta a los 45, 40 litros a la otra unidad de riego número 2, por otros 5 días. Y así sucesivamente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, si tuviera varias unidades de riego. Y como les mencionaba, acá es un ejemplo muy clásico a lo que se refiere al sistema de riego de Combuyo, en la cual ahí tienen el monoflujo por 3 comunidades. Cada comunidad tiene un flujo discontinua, pero el caudal es el total que se les va otorgando. Pero internamente de la unidad de riego ya existen los turnos de riego, los tiempos de riego, que es muy diferente a la distribución de la fuente de agua a la unidad de riego. Dentro de la unidad de riego ya existen los usuarios de riego. Estos no son usuarios de riego, son unidades de riego. Una fuente de agua puede abastecer a 4, 5, 6 o 2 unidades de riego. Pero una unidad de riego puede estar compuesta por 20, 30, 50, 300 personas que van a utilizar esa fuente de agua, ese volumen de agua. La otra modalidad de distribución es la modalidad de continua y multiflujo. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos solamente una fuente de agua, de manera continua se va otorgando el volumen de agua, pero ya acá se divide en 2 unidades o en 3 unidades de riego. Acá está viniendo 100 litros y por derechos a la unidad de riego le corresponde 40. A la unidad de riego número 2 le corresponde otros 40 y a la unidad de riego número 3 le corresponde 20. Y son los 100 litros que se distribuye en 3 unidades de riego. Al mismo momento, con los caudales ya asignados, están regando. Es decir, el volumen se ha dividido. Sin embargo, que en los anteriores, que eran de manera continua también y discontinua, pero era monoflujo. El mismo volumen no se dividía. Pero aquí ya estamos dividiendo en 3 unidades de riego. Si tenemos 3 unidades de riego, en cada unidad de riego también hay regantes, hay beneficiarios. Si tengo la fuente de agua que es de 100 litros y a mi comunidad 1 le toca 40 litros y tengo 40 usuarios, entonces, haciendo un cálculo, voy a darle a cada uno 1 litro.
1 litro por segundo. Ahora, puedo distribuir los 40 litros en 1 litro por segundo o ir acumulando 5 litros a una persona durante 4 horas y así respectivamente haciendo la distribución. Pero debo de partir de la matriz principal, que es mi fuente de agua. Si no conozco el volumen que está ofertando la fuente de agua y el volumen que me toca asignar, no voy a hacer una buena distribución. Tenemos la modalidad discontinua y multiflujo. ¿Qué diferencia? Continua porque al mismo tiempo acá, en el anterior, se va distribuyendo el volumen de agua. Es decir, no para. No hay turnos acá desde la fuente de agua. Sin embargo, en la discontinua puede ser que tengamos los 100 litros, pero se está otorgando a diferentes comunidades. Primero, a la unidad de riego número 1, número 2 o número 3, se distribuye con los volúmenes respectivos y va rotando. A uno le toca 40, pasa al otro turno, pasa al otro turno. Entonces, generalmente acá nosotros lo vemos en los embalses, ¿sí? Cuando ya se tienen cupos asignados en los embalses, esto ya se va distribuyendo de manera simultánea. Es decir, es discontinua, pero es multiflujo. Voy rotando los turnos de riego en las unidades de riego, pero al mismo tiempo también están llegando 4 o 5 personas, perdón, 4 o 5 unidades de riego. Pero dentro de la unidad de riego también están haciendo sus turnos o sus riegos internos. Dentro de las modalidades de entrega tenemos lo que es la demanda libre, la semidemanda, la rotación en función del canal principal, lo que había explicado, y demanda libre entre usuarios, la rotación y el flujo continuo. La demanda libre es cuando no requerimos hacer lo que son los turnos, las frecuencias. Todos llegan al mismo tiempo, o no al mismo tiempo, sino todos llegan en el momento que requieren. En el momento que necesitan hacer sus riegos respectivos, porque no todos siembran al mismo momento también. Y tampoco todos siembran el mismo cultivo. Cada productor ve su propia oportunidad también de acceso al mercado y ve qué cultivo va a sembrar. A semidemanda, es decir, se van anotando, indicando ya yo voy a sembrar y voy a producir y quiero riego. Entonces ya a demanda de él yo le voy a otorgar el agua respectivo. Ahora la rotación en canal principal, es decir, dentro del canal principal van rotando a demanda libre los usuarios. Primero puede ser la compuerta 1, después la 2, después la 3, después la 4, así respectivamente. Es demanda libre, pero están rotando internamente entre ellos. El volumen sigue corriendo, sigue corriendo. La rotación ya es cuando el volumen de agua se asigna a cada usuario. Todo el volumen de agua. Y van rotando entre usuarios. Y el flujo continuo es cuando no tenemos turnos también, pero ya los turnos están dentro de las unidades de riego, internamente, de manera interna. Entonces, las características de la demanda libre, ¿a qué se refieren? Se caracteriza ¿por qué? Porque tiene una agua disponible en cualquier instante y en cualquier cantidad. Esto generalmente se da en las épocas de lluvia. El agua se entrega según capacidad de la infraestructura. Si la infraestructura tiene una capacidad de 80 litros, se va a entregar 80 litros. Si tiene 20 litros, se va a entregar 20 litros, y así respectivamente. También se caracteriza o se va adecuando a sistemas de riego tecnificado o automatizado. En el momento que le toca, su sistema de riego se activa y empieza a hacer el riego respectivo. ¿Dónde se muestra generalmente la demanda libre? En los valles mesotérmicos durante los periodos lluviosos. ¿Por qué se caracteriza la semidemanda? Uno, en que el usuario o la unidad de gestión solicita el agua, como les mencionaba. Yo como beneficiario voy a ir donde mi
juez de agua y le voy a decir, yo voy a sembrar este año y necesito que me den agua. Y en función a ello, vamos a hacer la asignación respectiva. Pero dentro de una microcuenca tenemos diferentes unidades de gestión de riego. Entonces, cada unidad de gestión también va y dice, nosotros somos 40 beneficiarios, de los 40 vamos a regar 20 personas. Y para estas 20 personas nosotros requerimos tal volumen de agua, que se nos calcule los volúmenes de aguas específicos. En tal sentido, ¿qué se hace en la semidemanda? Se debe de calcular la asignación y debe de programarse la entrega, porque yo estoy anotándome cuándo debo llegar o quiénes van a llegar. También se caracteriza porque se requiere un periodo para la entrega, la cual se cuantifica por asignación. Vamos a hacer la entrega por periodos y debo de asignar un volumen determinado en función a la fuente de agua. ¿Qué es lo que se requiere acá? En esta modalidad es muy importante que haya un apoyo técnico constante, porque es el técnico quien va a calcular, quien va a nuevamente rediseñar las entregas de agua. Porque ojo que aquí uno está haciendo una semidemanda. Hay una fuente de agua y se van registrando quiénes van a llegar. Es decir, no estamos asignando los cupos establecidos. Son 100 litros y son 500 usuarios y a cada uno le corresponde a 0,5 litros, por decir, ¿no? En tal sentido, nosotros, acá en este sistema, nosotros requerimos un apoyo técnico. El técnico dirá, se han registrado de tal unidad de riego 25 usuarios, los 25 usuarios van a regar 35 hectáreas y van a regar papa, cebolla, tomate. ¿Cuál es la demanda para estos cultivos? En base a la superficie, él hace los cálculos y dice tanto. La demanda para esto son 80 litros, 40 litros que les vamos a asignar y estos 40 litros se va a ir por turnos. Entonces, esto es dinámico, cada año va cambiando, cada año se hace ya una programación. Y es algo que deberíamos de recomendar en cada sistema de riego, porque generalmente tenemos ya los derechos adquiridos y de manera autónoma todos los años me toca a las 4 de la tarde regar y yo riego cada 25 de agosto a las 4 de la tarde, luego riego cada 30 de septiembre, luego riego cada de 12 de octubre, no, ya tengo mis fechas establecidas de acuerdo a mis derechos, pero es mejor tener programado y poder gestionar un plan de producción inicialmente. Porque este plan de riego, ¿a qué va a responder? El plan de riego va a responder al plan de producción. Y si solamente vamos a sembrar cebada, entonces el volumen de agua va a ser menor y voy a tener mayor volúmenes que me va a sobrar. Pero si ya tengo los volúmenes asignados, por decir, si ya tengo los volúmenes asignados, siembre cebolla, siembre papa, siembre tomate, siembre zanahoria, me van a dar el mismo volumen. Pero si yo sé que la cebolla y la zanahoria y la papa y el maíz requieren más agua que otros cultivos, entonces si esa persona va a sembrar cebolla, le voy a dar un poco más de volumen. O si esa persona va a sembrar papa, ya sé qué volumen debo de asignarle. ¿No? Acá es donde no estamos trabajando mucho nosotros y deberíamos de trabajar en este sentido. Un claro ejemplo es el Perú. El Perú tiene su plan de producción y su plan de riego bien establecido. Ellos lo denominan el plan de cultivo y el plan de riego. El PCR. No sé si van a ir ustedes leyendo documentación de las experiencias que tiene el Perú, que nosotros también debemos aprender mucho de ellos. Allá tienen bien establecido su plan de cultivo y de riego, el PCR. Y nosotros pienso que debemos de ir avanzando por ese lado, de priorizar el requerimiento de los cultivos que voy a sembrar. No porque tiene 50 hectáreas, le voy a otorgar ya el volumen para las 50 hectáreas, pero solamente va a sembrar 5 hectáreas.
Y el otro volumen, ¿qué está haciendo? Lo está comercializando, lo está vendiendo, lo está alquilando por campaña, ¿no? Muchos de ustedes han debido ver eso, conocen que existe eso. Pero si fuera por, ya en función de lo que es mi plan de cultivo y mi plan de riego, por más que él tenga asignado un derecho de 10 horas de riego, por decir, y solamente él tiene la capacidad de poder regar 5 horas, entonces él va a me dirá, yo voy a sembrar solamente estos cultivos y nos vamos registrando. Entonces acá es muy importante ya la participación de nosotros como técnicos. Acá ya nosotros nos abriríamos más cancha, más espacios técnicos. Bien, continuamos. Tenemos otro, lo que es el caudal continuo en canales y turnos entre usuarios. Esta modalidad se caracteriza porque cuando existen niveles de control central de usuarios, acá ya están los alcaldes de agua, los jueces de agua, los relojeros, los cuales ya ven cuánto tiempo le debe tocar de llegar, paran, cierran la compuerta y se dirigen al otro sistema de riego. Tiene un tiempo de riego de 40 minutos, empieza a llegar el agua a su parcela y corre el tiempo. Llega a los 40 minutos, se cierra la compuerta y pasa al siguiente, ¿no? Eso es lo que pasa acá. Ese es el caudal continuo en canales y turnos entre usuarios. También los canales reciben un caudal fijo por un periodo determinado. Entonces, en el mes de agosto, inicialmente, este canal va a recibir constantemente 40 litros. Y estos 40 litros se va a otorgar a una persona por 20 minutos, a la otra por 40 y así respectivamente, ¿no? También se caracteriza porque el diseño de las capacidades de los canales es importante. En función de este tipo de distribución, yo no voy a hacer un canal de 80 por 80. Yo debo de hacer un canal que se vaya adecuando y acomodando al volumen de agua que voy a asignar a ese canal, a ese sector, a esa zona. Por eso es muy importante nosotros como agrónomos indicarles a los ingenieros civiles que los canales o las dimensiones de los canales en los diferentes sectores deben estar en base a la demanda de esas zonas. Si en esa zona existe 4 hectáreas, ¿para qué voy a hacer un canal de 80 por 80? Si solamente quiero que por ahí circule un caudal de 20 litros y mi canal no va a ser de 80 por 80, tiene que ser menor, puede ser 20 por 40, ¿no? Aquí va la importancia de la distribución y el plan de riego. Desde el diseño ya partimos mal, ya partimos sobredimensionando la infraestructura de riego, porque no hemos hecho el ejercicio de decir qué volúmenes se van a asignar en los diferentes sectores. Generalmente ingresa el civil y a ojo del diseño que lo plantea, ¿sí? Lo va haciendo a lo que es tipo telescopio, ¿no? Empieza de un diámetro mayor para llegar a un diámetro menor. Pero si nosotros le indicamos que el diámetro en ese sector debe ser de 1,5 pulgadas, de 2 pulgadas, y en el otro sector debe ser de 3 pulgadas, porque ahí solamente van a llegar 15 personas y la superficie que solamente se tiene para llegar ahí solo debe ser con ese volumen. Otra cosa es si existe potencial productivo en el sistema de riego y la primera fase solamente va a alcanzar hasta cierto sector y el diámetro tiene que ser mayor para poder conducir para el otro sector. Ahí se va justificando, ¿no? Bien, la rotación se caracteriza por los canales que reciben más que todo una rotación dentro de lo que son los usuarios en los turnos. Es decir, dentro del mismo canal existe la rotación de los usuarios. Primero llega el usuario 1, luego el 2, el 3, termina, después otra vuelta el 1, el 2 al 3, así. Esto se caracteriza porque se tiene una alta eficiencia desde el punto de vista de la operación. Entonces nosotros
si tenemos ya adiestrado a la gente, conocemos ya las características y los volúmenes que voy a asignar, entonces la operación juega un papel muy importante en esta modalidad de distribución, lo que es la rotación. Acá podemos implementar turnos fijos y podemos implementar turnos variables. También podemos jugar con caudales fijos y también podemos plantear caudales variables. Podemos combinar turnos y también podemos combinar caudales. Esto se adecua generalmente a volúmenes o a infraestructuras que están relacionados con las presas o con los embalses. Si yo estoy haciendo un estudio o estoy apoyando, soy acompañante o asistente técnico, supervisor en una presa o un embalse, tengo varias alternativas para poder hacer mis modalidades de distribución. Porque yo voy a operar desde la fuente de agua que es la presa. Yo sé en qué meses debo de largar 500 litros, en qué meses debo de largar 200, 100. ¿Por qué? Sé y conozco la demanda. Puedo variar y caminar acá en base a los turnos. Puede haber turnos que me va a tocar 20 litros y puede existir turnos que me va a tocar solamente 5 litros. ¿Por qué? Porque voy a sembrar. ¿O por qué voy a reducir el volumen? Porque ya está en cosecha o ya está en madurez mi cultivo. Entonces, aquí es muy importante nosotros trabajar en el tema de las presas, con todas estas variables, porque yo conozco y administro mi fuente de agua. No es lo mismo que un río. Un río me va a dar de manera constante 10 litros y debo de trabajar con esos 10 litros. Sin embargo, que una presa, yo le asigno el caudal que quiero que salga, sin descuidar los volúmenes de reserva que voy a tener o que tengo que tener. Para eso tengo que hacer toda una planificación, una programación en la distribución de una presa o un embalse. Entonces, los puntos de vista son diferentes. Hay que hacer simulaciones de distribución, simulaciones de operación en una presa. Esto nosotros lo tenemos ya más explicado y más detallado también en el curso de presas y embalses, de distribución y operación en presas y embalses, que van a poder adentrarse un poco más. Bien, hasta acá hemos visto la parte de distribución, las modalidades de distribución que son muy importantes para nosotros, y en función a ello poder ir trabajando, primero identificando mi sistema de riego. ¿A cuál de estas modalidades se está adecuando o cuál de ellas está utilizando mi sistema de riego? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los derechos que han sido adquiridos, que han sido asignados? Desde un análisis, desde lo que es la cuenca. Y en función a ello ya plantear mis estrategias de distribución.